¿verdad? Sí. Entonces, veamos primero, ¿qué es Fox Pro? De alguna manera la pregunta, ¿verdad? Pues es un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, que nos ayuda pues a realizar un programa, ¿verdad? Luego dice que es un lenguaje de programación. Entonces aquí aparece una, digamos, definición de qué es un lenguaje de programación. Dice, un lenguaje de programación es un lenguaje formal, o sea que ya tiene una cierta forma, ¿verdad? Ajá. O artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales. Cuando se dice reglas gramaticales se refiere a la estructura que lleva una orden, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo quisiera crear una tabla, pues no voy a poner aquí por ejemplo, quisiéramos hacer esto, amigos, sí, porque está mal escrito, ahí estaría mal escrito. Primero estoy dando el nombre de la tabla y después la orden, ¿verdad? Entonces Sí. tiene que estar bien escrita. En ese caso, pues lo primero que hago es escribir la palabra crit y después el nombre de la tabla, ¿verdad? O sea, el orden que va a llevar digamos, la creación de una tabla, ¿verdad? Entonces, este sería Ajá. el orden, el nombre del comando, la orden y luego el nombre, ¿verdad? A eso se refiere la cuestión gramatical, ¿verdad? No es que tenga que ser como digamos, como que fuera digamos, una oración, ¿verdad? Sino que es la forma en que va a estar estructurada una orden, ¿verdad? A eso se Ajá. refiere, ¿verdad? A lo que se llama la cuestión de gramatical, ¿verdad? Que le proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógica de una computadora. Bueno, entonces lo que podríamos ir resumiendo esto, porque vamos a resumirlo, y vamos a quitar esta parte, y entonces diríamos que voy a encender la luz. Entonces sería aquí. Ay, Dios, bueno, está un poquito difícil la cuestión de conexión de internet. Ese es un lenguaje formal. eh, y luego, pues podríamos quitar, podríamos quitar todo eso de aquí y decir, pues, con una serie de instrucciones, ¿verdad? Agregar aquí, con una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmo. Bueno, eso, cuando se habla de algoritmo es un cierto orden, ¿verdad? Cuando se habla de los algoritmos es cierto orden que debemos de llevar en la programación, ¿verdad? Era lo que había establecido cuando hablamos de gramática, ¿verdad? Ajá. Con el fin de controlar el comportamiento físico de una computadora, ¿verdad? De manera que se pueda obtener diversas clases de datos a ejecutar determinadas tareas, ¿verdad? Bueno, eso sería eso que es un lenguaje de programación. Y aquí dice qué es programar o qué es una programación. Yo dejé esta parte porque aquí es donde responde esto. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. O sea que programa es un conjunto de órdenes, ¿verdad? Mediante un lenguaje de programación, ¿verdad? A eso se llamaría programa, ¿verdad? Conjunto de órdenes, ¿verdad? Entonces quitemos esa parte ahí y lo ponemos aquí, respondemos con eso, ¿verdad? Conjunto de órdenes, ¿verdad? A eso, entonces quitamos eso de aquí y ahí quedaría así, ¿verdad? Ya tendríamos contestado esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Qué es un programa? Es un conjunto de órdenes, ¿verdad? Escrito mediante un lenguaje de programación y ahí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Bueno,
esto ya lo vamos a ir haciendo práctico, ¿verdad? Que dice, ¿qué comando usamos para crear una tabla libre llamada amigos? Que eso ya lo hicimos, pero para que vayamos haciéndolo práctico, pues vamos a meternos aquí, en esta parte de, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije yo? De Fox, ¿verdad? Entonces a ver, me metí en una parte donde eh, bueno, entonces ahora sí miramos Fox ahí, ¿verdad? Fox Pro lo vemos ahí, ¿verdad? ¿Y ven el Sí, Fox Pro? sí, Entonces, para crear esta sería así, ¿verdad? Ahí lo pueden ir contestando, o sea, el cuestionario lo pueden contestar de una vez, ¿verdad? Donde dice, ¿qué comando usamos para crear una tabla llamada amigos? Pues sería ahí, eso sería, ¿verdad? Y le damos Enter, ¿verdad? Como ya se recuerdan que eso ya lo habíamos creado, pues decimos que, le voy a decir que no, ¿verdad? Decir que no, porque si no la va a poner en blanco, ¿verdad? Esa ya la habíamos creado, pero entonces nos pregunta que si ya existe, desear sobreescribir sobre ella, dice que no, ¿verdad? Para no reemplazarla, porque esa ya la habíamos creado la vez pasada, ya se recuerdan, ¿verdad? Bueno, ahora, según el formulario, según bueno, yo lo que, miran ustedes el cuestionario ahí, ¿sí? ¿Sí lo ven, no? no, ¿No? no, Ah, bueno, entonces sí quiero que, es que como hay que estar alternando esa cosa, entonces ahora miremos el cuestionario. No sé cómo hacer para ver las dos cosas a la vez, pero ahí estamos, ahí ya se sí, mira. ¿verdad? Entonces, ya aquí, pues ya saben que ya se hizo cómo, ¿verdad? Cómo se crea, ¿verdad? Entonces, si escribimos aquí, que era así, ¿va? Así era la respuesta, así era la respuesta, ¿verdad? Claro que hay que dejar espacio. Ah, yo creo que tengo espacio ahí, bien, hay un espacio ahí. Ahora, dice que es un campo. Bueno, en un campo es un espacio para ingresar datos, ¿verdad? Para ingresar un tipo de datos, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? Un campo. ¿Y qué es un registro? Pues es un conjunto de campos, ¿verdad? Conjunto de campos sería la respuesta ahí, ¿verdad? Vamos a ir, ¿cómo se llama? Haciendo esto así, digamos, un formulario, o sea, un cuestionario, algunos dicen formulario, otros dicen cuestionario, otros dicen, ¿qué otra sería? Sería unas preguntas, etcétera, ¿verdad? Si ustedes ya se quieren volver inglesitos, pues un quiz, dicen los patojos en inglés, ¿verdad? Un quiz. Unas preguntas rápidas, ¿verdad? Bueno, eh, ahora, dice, ¿cuál es el comando que usamos para abrir una tabla anteriormente creada? En el caso de Fox Pro, que ya hemos creado ¿cómo se llama la, la tabla amigos? Pues, ¿cómo la vamos a abrir? ¿Se acuerdan ustedes? Si ya la tenemos creada anteriormente, entonces usamos el comando use y el nombre de la tabla. Entonces, en ese caso, escribamos entonces la respuesta que se usa así, ¿verdad? ¿Estamos? Ahí sí la usamos, ¿sí? Ahí estamos. Ahora vamos con la siguiente respuesta. La siguiente pregunta, perdón. La siguiente respuesta. ¿Cuál es el comando para cerrar una tabla en uso? Bueno, pero ahorita no, tal vez, no, tú puse aquí algo sobre cómo mostrar. Bueno, entonces voy a poner aquí otra pregunta. Vamos a poner otra pregunta. ¿Cómo se muestra la tabla en la pantalla? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Es otra pregunta que vamos a agregar porque vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Haciéndolo práctico, ¿verdad? Lo que más que se pueda. Bueno, entonces ahora, ¿cómo muestro la tabla en la pantalla? ¿Se acuerdan ustedes? Otra vez, ahorita tengo que volver allá ¿se acuerdan ustedes que
usábamos el comando, ya sea podemos usar el comando edit o el browse, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a usar el comando edit. Y le damos enter y ahora me muestra en pantalla la tabla, ¿sí? Entonces sería esa una pregunta, otra pregunta, digamos la resolución de otra pregunta que acabamos de hacer. Hay otra pregunta que también se me olvidó. Ahorita vamos a volver otra vez a completar nuestro cuestionario y ya ven que podemos ir agregando algunas cosas. ¿Cómo salimos tildado? O sea, bueno, salimos de la pantalla de la pantalla. ¿Cómo salimos del, digamos, sí, de la pantalla que muestra, de la pantalla que muestra la tabla? Entonces, sería esa otra pregunta. Ahora que, entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces vamos a Fox Pro. Y estamos aquí. ¿Se recuerdan que ustedes que usamos la tecla Escape? Se escribe S, es la primera, ¿verdad? Es ESC, Escape, ¿verdad? Entonces pulsamos esa tecla y ya estamos fuera de ella, ¿sí? Ese sería para poder contestar la siguiente pregunta, ¿verdad? Que tenemos ahí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que está ahí. Dice ahí, ¿cuál es el comando para cerrar una tabla en uso? Para que ya no esté en uso la tabla, pues vamos a verlo, ¿verdad? Entonces aquí, en el caso, digamos, si ya queremos cerrar la tabla que tenemos en uso, solo usamos el comando use. Ajá, use, ¿verdad? Y una vez que le damos enter, sí, todos estos siempre deben llevar enter, ¿verdad? Entonces aquí enter, una vez que ya tenemos cerrada la tabla, aunque queramos abrirla, no nos va a permitir abrirla porque ya, y solo nos permite, pues, nos da una tabla, o damos una tabla, una ventana donde nos pide cuál es la tabla que queremos usar, ¿verdad? Ese sería entonces el comando use para cerrar la tabla, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente pregunta ahí, que sería entonces, ¿cuál es el comando para cerrar? Ahora, eso fue lo que ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuál es el comando que usamos para modificar la estructura de una tabla? Entonces, como la tabla la cerramos, la tenemos que abrir. Use, amigo, la abrimos. Y ahora para modificar la estructura, ¿se recuerda? Que era modify struct. Ese es el comando para modificar una tabla, ¿verdad? Ahí pueden ir apuntando ustedes, ¿verdad? Que ese es el comando para hacer la modificación de una tabla. Bueno, entonces, aquí ya nosotros, pues ya como ya tenemos la estructura, ya podemos modificar, ¿verdad? Ya agregamos, quitamos o lo que nosotros queramos, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos quitar, pues solo nos colocamos aquí y eliminamos y ya se eliminó. Si queremos agregar, pues simplemente pues escribimos digamos el campo que queremos agregar y ahí está, ¿verdad? Eso es lo que hacemos para modificar la tabla. Bien. Ahora tenemos otro, ¿cómo se llama? Otra pregunta, ahorita le voy a compartir. Bueno, entonces estaríamos aquí, ¿verdad? Con la cuestión de
¿Cuál es el comando? Bueno, pues dice, ya modificamos, entonces sería la otra pregunta, ¿verdad? Sería la otra pregunta. Fui a atender una cuestión. Entonces dice, ¿cuál es el comando rápido para agregar registros? Bien, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que ahorita voy a cerrar esta parte. Aceptar. Sí, bueno, vamos. Bien, entonces lo que tenemos que poner en uso la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos en uso. Ahora lo que hacemos es usar pues pros o ya sea vamos a usar el edit, ¿verdad? Ese que estemos aquí arriba. Ese es el comando edit. Entonces, bueno, sí cambié la pantalla para Fox Pro, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces aquí, como yo aquí quisiera ingresar nuevos campos, pero no me deja, ¿verdad? Ya no tengo para hacer nuevos campos. Entonces lo que hago yo es, pulso el control y la tecla Y, las dos teclas, ¿verdad? Y eso me permite agregar nuevos registros. Entonces ya pueden responder ahí, pues, ¿verdad? Que para poder agregar nuevos registros, yo lo que debo hacer es pulsar la tecla control y la Y. Entonces sería la respuesta de esa pregunta, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces ahora dice, aquí sería control Y, ¿verdad? La respuesta es control Y. ¿Cuál es el código para calcular el campo promedio en una tabla? ¿Se recuerda que hicimos ¿cómo se llama? Una tabla llamada promedio, ¿verdad? Vamos a ver si todavía lo tenemos aquí en nuestro, ¿cómo se llama? Aquí en el programa, pues. Entonces, para eso, pues, como tenemos en uso, le damos un escape y ponemos en uso la tabla promedio, ¿verdad? Ya se recuerda, use, y el nombre de la tabla, en ese caso, promedio, me recuerdo yo que le pusimos, no sé. Ahí está, ¿verdad? Como no me da ningún mensaje que me diga no existe o algo, entonces se supone que sí está bien en ¿cómo se llama? La tabla, ¿verdad? Y pues miremosla, solo miremos si de verdad tiene, está, y ahí está, ¿verdad? Y miramos que tiene, ¿cómo se llama? Registros, ¿verdad? Llenos. Entonces, vamos a tratar de llenar otro registro, otros dos registros, ¿verdad? Y entonces, y volver a hacer la fórmula, porque entonces tiene que volver a calcular, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a poner que aquí me sacó 25 muchachos, aquí sacó 100, aquí 90, y aquí 80. Y pues seguimos con matemáticas. Como no podemos, le damos control Y para agregar otro registro. Bueno, y aquí tenemos pues otros valores. Aquí que muchachos pilas. Este es pilas. Y entonces, y el siguiente que tendría, sacó 68. Bueno, ahí estamos. Se recuerda que podemos grabar con control W, ¿verdad? Control W. Y ahí. Ahora tenemos que hacer ya la fórmula para que me calcule los dos registros que acabo de ingresar, los tiene que calcular. En ese caso, el registro, veamos cómo está ¿cómo se llama? Está la tabla. Los campos que tenemos son nota 1, nota 2, nota 3, nota 4.
Y el que tenemos que calcular es el promedio, ¿verdad? Entonces, hacemos esto, ¿verdad? Replace all, el campo que en ese caso, le pusimos que se llamaba medio, y luego le escribimos con quién se va a reemplazar. Y podemos agrupar la nota entre paréntesis y la suma de los campos. En ese caso, el campo que le pusimos como nombre, nota 1, nota 2, nota, veo, nota 3, más nota 4, cerramos el paréntesis y lo dividimos dentro de 4, ¿verdad? Para que salga el promedio. Ahí estamos. Y una vez que tengamos nuestra fórmula, pues le damos Enter. No sé si lograron copiar ya. Que sería este, ¿verdad? La respuesta sería esta. Ahí está, ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra fórmula. Una vez que la tengamos, le damos Enter y ya tenemos calculado nuevamente nuestro promedio, ¿verdad? En la tabla, ¿verdad? Entonces, ahora para mirarlo, pues podemos usar el comando browse y vemos que estos dos registros que ingresamos ya están calculados, ¿verdad? Eso pues se puede hacer perdón, no les mostré ahorita tenemos, bien, estamos con Postgro. Entonces, así sería sería la respuesta que tenemos, ¿verdad? No sé ahorita si vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno. Ese fue el que hicimos, ¿verdad? Ahí está. Ya. Ahora ya aquí, ya es que ustedes respondan, ¿verdad? Dice, ¿qué tipo de datos utilizaría para la siguiente tabla? ¿Qué sería aquí? En cantidad, ¿qué tipo de datos sería? Jóvenes. ¿Qué tipo de datos? ¿Numérico, carácter? Numérico. Ajá. ¿En descripción? ¿Ya? No sé. Es tipo de carácter, ¿verdad? ¿En precio? Jóvenes. Numérico, ¿verdad? Y en total numérico. Entonces serían las respuestas para este cuestionario, ¿verdad? Ahí tenemos ya la... ¿Descripción qué dijo? En descripción sería carácter, tipo carácter, ¿verdad? Ajá. Ahora si les pregunto el ancho, pues ya sería otra cuestión, ¿verdad? El ancho, pues ya en descripción ya sería un poco, depende del artículo que vayan a ingresar, pues sería de ese tamaño, ¿verdad? Pero si no, digamos, en cantidad, pues depende también si están calculando, pues, números solamente de unos 6 o 7 dígitos, ¿verdad? Entonces serían, digamos, ese espacio le pondrían, ¿verdad? Ahora si ya ustedes trabajan millones o más, entonces ya tendría que hacer un espacio más, ¿verdad? Bueno. Ahí creo que respondemos a este cuestionario, que esa es la tarea para esta semana. Ya les voy a dar ¿cómo se llama? El correo. El correo de donde lo van a enviar con respuesta va a ser el correo, se llama así, TDC dominical. Compu arroba gmail.com.
Ese es el correo al que deben enviar este correo, ¿cómo se llama? Formulario cuestionario, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? Ese cuestionario. Pero tenemos que resolver Sí, lo en resuelven y la lo compu envían siempre, a este correo. mandárselo como documento. Ajá. Ya resuelto, Ah, ¿verdad? va. Ya Está bien. ajá, eso ya pues eso voy a ir contando para su zona. Yo digamos entonces en ese correo lo envían. Yo de todas maneras voy a subir este documento como les dije a la cuestión esta del chat para que lo tengan ahí, ¿verdad? Ah, Pero va, está bien. de todas maneras mejor es apuntarlo, aunque a veces uno pues no Sí, yo ya lo tengo todos los datos. va, está bien. Entonces sería eso. Ahora vamos ahora continuamos con Foxtrot, pues, porque todavía nos quedamos, por suerte tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Avanzando, ¿verdad? Así vamos a ir haciendo para que, ¿cómo se llama? Después, digamos, vayamos aprendiendo, pues, de alguna manera un poquito, eso sí, ya bien, ¿cómo se llama? Comprendida las cosas, ¿verdad? Bueno, bien, vamos entonces ahora. La vez pasada también hicimos una cuestión de ¿cómo se llama? De una tabla con la cuestión de como especie de factura que hicimos, ¿verdad? Bien, entonces esa sería la cuestión de, bueno, ahí hay una serie de cuestiones que tenemos que hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla, ¿qué tabla teníamos aquí? La de promedio tenemos, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a trabajar otro comando que, que usamos mucho para mostrar en pantalla. Algunos comandos que usamos para que mostrar aquí en pantalla. Ah, pero no vi si estaba compartiendo. Ah, sí, estoy compartiendo justo. Entonces, para mostrar en pantalla, digamos, alguna información. Por ejemplo, supóngase que yo quiero que me muestre, recuérdense que ahorita estamos usando, vuelvo a mostrar la tabla que estamos usando, que sería la tabla promedio, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, aquí tengo curso, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y promedio. Supóngase que nosotros incluso hayamos ingresado aquí nombre del estudiante, ¿verdad? Aquí, alguno por ejemplo, eh, en el primer registro le pusimos Luis, al otro Pablo, al otro Juan, al otro, no sé, cada uno tenía su nombre, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos nombre, pero sí tenemos estos campos. Ahora, yo quisiera que en pantalla, porque antes de que, digamos, incluso de imprimir, ¿verdad? Pero eso, más adelante tal vez podemos ver cómo se puede imprimir. Entonces, bueno, me están anotando aquí que ya el tiempo se está yendo, pero todavía nos da un tiempecito ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero venir y mostrar en pantalla cierta información, por ejemplo aquí, ya tengo aquí, supóngase que quiero que me muestre el campo, como tenemos en uso o está en pantalla propiamente, podríamos decir, en la tabla promedio, entonces yo quiero que me muestre el promedio de esta tabla, o sea, el campo promedio. Entonces pues, escribo list promedio y le doy enter. Y como ven en pantalla me mostró ¿cómo se llama? El promedio, ¿verdad? Entonces Ujú. para mostrar en pantalla el contenido de la tabla o del contenido de algunos campos, de los campos que nosotros queramos, pues usamos el comando list, ¿verdad? Ahí estaríamos. Ahora, y si yo le doy aquí cuantas veces quiera, pues me está mostrando en pantalla
varias veces el mismo contenido, ¿verdad? Y llega un momento que la pantalla se llena de mi información. Ahora, entonces, ¿cómo limpiamos la pantalla para volver a mostrar nuevamente la información? Usamos el comando clear, ¿verdad? Ese es el comando que usamos. Le damos enter y me borró todo lo que tenían puesto en pantalla, ¿verdad? Ese es el comando que usamos, ¿sí? Bien, vamos a poner en uso otra tabla. En ese caso, por ejemplo, tenemos una tabla que se llama amigos. Entonces vamos a poner en uso o abrirla. Bien, miremos qué campos tienen. Me acuerdo que tiene ciertos campos. Pues tiene nombre, teléfono, dirección, email y edad. Entonces, vamos a ver. Queremos que nos muestre en pantalla ¿cómo se escribe email? Ya ni me acuerdo cómo se escribe el email. Se escribe, entonces voy a apuntar aquí, que quiero que me muestre el campo email, el email y el nombre, ¿verdad? Y el nombre de la persona. Bueno, entonces venimos aquí. Quiero que me muestre el campo en pantalla, nombre, y también que me muestre el campo del email, ¿verdad? Entonces así lo escribo. Le doy enter y me muestra ahora. Me muestra aquí el nombre de la persona. Como no le había puesto el email, no lo tiene. Y me muestra de las personas, me muestra estos campos, ¿verdad? Yo creo que ahí, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto del list. Pero lo que hace el list es que me muestra en pantalla la información que yo necesite, no me, digamos, Específica. específica, y digamos, escribo yo el nombre de los campos que quiero, ¿verdad? Porque si quiero yo 1 o 2 o 3 campos que me muestre, depende de qué es lo que necesite, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a que nos muestre el email, el teléfono, ¿verdad? El teléfono, ¿verdad? Entonces, le escribo teléfono, ¿verdad? También los teléfonos, así como lo había escrito aquí, ¿verdad? El email, solo le agrego una coma y teléfono. Ahora, lo que tengo que tener cuidado es que los campos tengan la escritura adecuada, ¿verdad? Porque si yo no escribo bien el nombre del campo, no me va a mostrar bien, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Allá me muestra en pantalla, pues, lo que yo le pedí, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, para borrar, simplemente todo lo que hay en pantalla es usar el clear, ¿verdad? O clear, no sé cómo se pronuncia. Y ahí estaríamos entonces con la cuestión de este comando. Hay otro comando que usamos aquí también, para que se muestre en pantalla. Y es el comando div. Es el comando div. Ese comando incluso antiguamente se usaba ¿cómo se llama? Antiguamente se usaba en lo que sería el DOS, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que permite hacer el div? Pues el div lo que permite es mostrar el contenido de lo que tenemos ¿cómo se llama? En el directorio digamos, de FoxPro, ¿verdad? Aquí tenemos y aquí nos muestra, ¿verdad? Que tenemos las tablas, todas las tablas, ¿cómo distingo que es una tabla? La tabla tiene la extensión. Aquí, este es el nombre. Después del punto está la extensión. Entonces, ¿cómo distingo que es una tabla? Pues cuando la extensión tiene las letras D, B, F. D, B, F. Todas las que tienen DF son tablas.
Aquí son tablas libres, ¿verdad? Entonces, todos estos son tablas, ¿verdad? Entonces me mostró todo lo que eran las tablas que tengo aquí almacenadas propiamente, ¿verdad? Si tuviera programas, también me aparecen los programas aquí. Entonces, para mostrar el contenido digamos, propiamente digamos, el directorio o lo que es lo que tiene almacenado FoxPro, entonces uso el comando dir, ¿verdad? Bueno, ahora, hay otro comando que no voy a, bueno, tal vez sí lo voy a hacer, pero en el caso, por ejemplo, si yo tengo mi memoria en la computadora, ¿verdad? Yo tengo una memoria en la computadora y entonces lo que quiero yo es que ahí se almacene la información que voy a trabajar en FoxPro. Todo lo que yo voy a trabajar en FoxPro, quiero que se almacene ahí. Pero yo le tengo que indicar al FoxPro que haga eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero averiguando, ¿cómo se llama? ¿Dónde está almacenada? Digamos, ¿cuál es ¿cómo se llama? La letra digamos, de la memoria. Voy a ver cómo. Entonces, vamos aquí. Entonces, ¿están viendo la pantalla, sí? Sí. Ajá. Vale. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí voy a compartir. Aquí yo tengo, por ejemplo, una memoria. Y la letra de la memoria es E. ¿Ya? En su computadora, pues, y aquí tengo otra también que tengo dos memorias aquí. Tengo la E y la F. Entonces, yo le voy a poner, si yo quiero almacenar la información en una determinada memoria, entonces lo que hago es colocarle aquí lo siguiente. Ya no me queda mucho tiempo, vamos a ver si no me da tiempo. Escribo set default to 2 puntos y el nombre de la memoria. En ese caso, la E. Como si quisiera yo la E, ¿verdad? Le doy enter. Ah, perdón. Entonces, solo es sin, ¿cómo se llama? Sin los 2 puntos. Creo que sale así. Ahí está. Sin los 2 puntos, perdón. Ya he equivocado. Estos 2 puntos no los lleva. Set default to E. Y todo lo que todo lo que voy a hacer en FoxPro queda almacenada en la